La presente es una entrevista con Pedro Calvo, ex compañero y gran amigo mío. Pedro hace en la guitarra y también es miembro de una banda llamada Catarsis. Además, Pedro como solista ha sacado múltiples álbumes. Hablamos por supuesto de música, de su proceso creativo y de su trayectoria hasta el día de hoy. También hablamos sobre cómo ser un músico y no frustrarse en el intento. Y por supuesto hablamos de educación, ya que él es profesor de inglés. Hablamos de su vida, de su experiencia al dejar San Pedro para irse a estudiar a un lugar lejano. Hablamos del balance que tiene entre la música y el inglés. Y hablamos de sus proyectos a futuro. Sin lugar a dudas, Pedro es una persona a quien admiro muchísimo y es un claro ejemplo de superación personal. Por eso es que yo quise invitarlo. Y sin más que decir, espero que disfruten la conversación. Tenemos a Pedro Calvo, compañero mío de Elina, cuando estábamos estudiando inglés, que ahorita vamos a hablar de eso. Y también es un hábil y una de las personas más talentosas que conozco en la guitarra y canta también. Tiene hasta buenos discos. Se supone que debería haber traído el disco que le compré cuando estaba hace varios años. No lo trajo. Ahí puedes tener en culto. Si no, no me acuerdo. Si no, está en la casa. Me hubiese dicho, yo hubiese traído también el disco que yo saqué hace poco, el que saqué como Como hubiera dicho, yo se lo hubiera comprado. Es que solo tengo uno, es para mí, como recuerdo. Bueno, pues ahí tengo el suyo, el de. ¿Cómo se llamaba? Hace rato estaba viendo. ¿El primero? El primero, uno que era negro. Ah. Algo de los recuerdos. Pues no, era En busca de mis recuerdos. Algo así. No recuerdo, no, era el primer. Es que digamos, yo primero saqué un disco, ¿verdad? Que se llamaba Volver a empezar, que era totalmente casero, ¿verdad? Que fue, yo lo hice con mis propios medios, ¿verdad? Estaba muy linda, me recuerdo, lo tengo muy claro. Sí, esa fue como mi primera experimentación, ya después sí quise empezar como con estudios de grabación y ya he sacado cinco. ¿Ya has sacado 5 discos? No 5 discos, sino que 5 producciones. Es que, por ejemplo, cuando usted saca música, hay diferentes tipos. Puede sacar un single, que es un sencillo, una sola canción. Están los EPs, que vienen de 2 canciones a 5 canciones, que generalmente es una duración dentro de, ¿qué te puedo decir? 5 a 25 minutos. Y ya después los LP, ya son los discos que son largos, ¿verdad? Como por ejemplo 8, 12 canciones. Entonces, de mi parte, digamos, yo he sacado 5 producciones, incluyendo EPs y sencillos, digamos. Yo hace poco en la mañana estuve metido en YouTube, en su canal. Sí. Pedro Calvo, me puse Pedro Calvo y salió un canal llamado Pedrito Calvo. Sí, vieras usted que vacilaba. Al principio fue algo curioso porque siempre se me cruza, ¿verdad? Mi canal con un cantante, ¿verdad? Que sí, que él canta salsa y así, y es todo lo opuesto a mí, ¿verdad? Y es totalmente calvo, ¿verdad, el señor? Ah, él sí es calvo, de verdad. Sí, él sí es calvo totalmente, literal, pero él canta salsa. No, me dio mucha gracia. Entonces ya bajé y ya me encontré el canal suyo. Entonces me puse a ver que tenía el último que se sacó tenía como 5 canciones. 6 canciones. 6 canciones. Buenas, las escuché todas. Ok, no. Sí, de hecho, esa última producción que tuve que se llama. ¿Cómo es que se llama? Catarsis, ya recuerdo el nombre, sí, se llama Catarsis. Es una. Pues que drama. Exacto, sí, hay toda una ciencia, hay toda una referencia en cuanto a la portada, porque va muy ligado al estilo en el que esta producción fue grabada, porque bueno, usted lo escuchó, ¿verdad? Usted pudo notar que era solamente guitarra y voz, ¿verdad? Y prácticamente en el video promocional yo había explicado, ¿verdad?, que la intención de ese disco o la intención de esa producción es como darle a entender a las personas cómo es el proceso, digamos, de los artistas catárticos, digamos, el proceso catártico, ¿verdad?, de los artistas cuando están produciendo, ¿verdad? Generalmente a veces estamos en un cuarto, llega la inspiración, tomamos un instrumento y empezamos a grabar y sin ningún arreglo, digamos, solamente el artista del instrumento. Entonces, estas sesiones o estas canciones que se grabaron en Catarsis fue así, fue una toma completa, no fue como que nada más yo hice una parte y luego otra, sino que fue una toma completa de cada canción, donde incluía tal vez errores, no había ningún metrónomo ni nada, entonces era totalmente natural, como si yo estuviese tocando, ¿verdad?, en el mismo momento. Entonces, a eso viene, digamos, lo de Catarsis, ¿verdad?, que es como liberarse. Y el lapicito, ¿verdad?, que es como una referencia que está rompiendo un cristal, es como que el lápiz es ese instrumento que los artistas utilizan, ¿verdad?, para escribir canciones.
y que rompe esa barrera, ¿verdad? Que rompe todas esas limitaciones que nos atan, ¿verdad? Como artistas, tal vez emociones que tenemos dentro, ¿verdad? Y a través de la música podemos romper como ese cristal, ¿verdad? Entonces esa es la idea, la referencia de lo que es una portada de Catarsis y la relación que tiene también con las canciones, o sea, todo está muy conectado en realidad. Tiene sentido, yo veía el lápiz, debe tener algún sentido profundo o algún significado más allá de solo la imagen. Catarsis, ¿cómo lo define usted entonces? Catarsis yo lo defino como un proyecto muy orgánico en donde yo me expongo a las personas de la manera más natural, por decirlo así, posible, porque, como les mencionaba, ¿verdad? Es solamente mi guitarra y voz, no hay ningún arreglo, no hay ninguna segunda voz, ninguna armonía ni nada, solamente guitarra y voz y ya, ¿verdad? Entonces, Catarsis es como esa manera en la que yo le puedo decir a la gente, este soy yo en realidad en la música sin filtros ni nada, este soy yo. ¿Lo hizo en un estudio? Sí, claro, de hecho la mayoría, bueno, sí, todas mis producciones las he estado grabando en un estudio que se llama Producciones Durango. Entonces, aquí en la zona. Bueno, no es de la zona, el muchacho es de un lugar que se llama cerca de La Lucha, no sé si, es que La Lucha sí es cerca de la zona de Los Santos, ¿verdad? En realidad, entonces, sí, La Lucha de Desamparados, creo que es. ¿Se lo graba en La Lucha entonces? Sí, yo voy hasta allá, el muchacho tiene un estudio, ¿verdad? Entonces, normal, ¿verdad? Vamos, hacemos la grabación, ¿verdad? En la cabina, él ya hace todo el tratamiento del sonido como tal, ¿verdad? Masterización y todo, y ya yo me cargo, ¿verdad? Lo que es la distribución, subir las canciones y que estén disponibles en todas las plataformas. Súper bien. ¿Y usted está vendiendo los discos físicos, no? Sí estuve vendiendo, bueno, en realidad saqué pocos, ¿verdad? Saqué 20 ejemplares, solo como tal vez como una forma de tener el material físico, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar ahorita, ¿verdad? La música es algo que es como un mercado muy digital, por decirlo así. Cuesta mucho o tal vez los coleccionistas sí les gusta, ¿verdad? Comprar discos, pero generalmente en la forma en la que las personas consumen música es totalmente digital. Tal vez con una cuenta de Spotify, tal vez con YouTube u otros, digamos, la gente ya no, incluso no sé, hay personas que me imagino que incluso en el teléfono ya no tienen canciones porque ya tienen una aplicación donde totalmente tienen toda la librería que quieren y una cantidad infinita, ¿verdad? De canciones. Entonces saqué poquitos ejemplares por lo mismo, tal vez como por la nostalgia. Y creo que todavía quedan varios ejemplares, quedan como 3 ejemplares aquí en Café Sinergia, ¿verdad? Se llama. Aquí, donde antes estaban los pizzas. Exactamente, sí. Ahí tienen 3 ejemplares todavía, no sé si todavía estarán, pero sí, ahí están los últimos que yo recuerdo. Me quiero ir un poco a la filosofía, ¿cuál es el propósito que lo mueve para hacer esto? Porque detrás del proyecto siempre hay un propósito. ¿Qué es lo que lo mueve? El simple, podemos irnos hacia lo más profundo, que es básicamente expresar sus emociones. Yo lo consideraría como una necesidad emocional. Ajá. ¿O no, hay algo más allá? Hay mucho más allá y eso siento que es una pregunta muy profunda y muy filosófica porque a mí me ha tomado muchos años tal vez decidir y definir qué es lo que yo quiero con la música, ¿verdad? Porque, bueno, es muy fácil decir, ¿verdad? Uno empieza con la música y, bueno, me gustaría como ser súper famoso, que muchas personas me escuchen y demás, pero obviamente de ahí a que pase, ¿verdad? Lleva todo un trabajo como tal, ¿verdad? Y, no sé, de mi parte, digamos, mucho de lo que yo trato de hacer con la música, como dice usted, ¿verdad? Es esa necesidad emocional de expresarme. Entonces no hay como ninguna restricción en cuanto a un mercado al que yo tenga que agradar como tal, porque a veces pasa mucho, ¿verdad? Que hay muchos artistas que graban canciones, pero graban tal vez para un mercado en específico, ¿verdad? Sin tener como esa identidad, tal vez. Entonces, en mi caso, digamos, yo, aunque soy un poco egoísta, digamos, yo grabo todas las canciones y hago todas mis canciones, más que todo para mí. Como esa satisfacción personal de que yo tengo esa música, de que ahí está disponible, ¿verdad? Y no sé, siento que después de muchos años ha sido como parte de mi identidad, no tanto más como una meta a alcanzar, no tanto más como una necesidad, sino como más que toda esa identidad que no puedo dejar a un lado. A mí me pasa mucho que tal vez llevo tiempo sin tocar guitarra, llevo tiempo sin
sin estar como, no sé, envuelto en la música y ya eso empieza a afectarme, ¿verdad? Porque eso es una parte de mi personalidad. Entonces, no sé, la música para mí es como mi otro yo, por decirlo así, o es como una gran parte de mi yo para poder estar pleno, digamos, en diferentes aspectos, sin tomar en cuenta si muchas personas me vayan a escuchar o si pocas personas. Ya para mí el hecho de tener la música ahí, el hecho de haberla producido de la mejor manera, ¿verdad? Con el mayor esfuerzo que yo pude, ya eso es súper suficiente para yo estar tranquilo y estar satisfecho. Más por satisfacerse usted mismo más que a un público en general. Exacto. Ajá. Es que hasta cierto punto yo ando lo mismo detrás de este proyecto. Realmente mi interés no es tanto ni ser famoso ni tampoco llevar un mercado muy grande. Mi prioridad es sobre todo satisfacer mi necesidad de conocer gente que me parece interesante y tener una conversación. Digamos, hay mucha gente que yo sé y estoy seguro que si los invito, ellos pueden que vengan y me generen una gran cantidad de audiencia o así. Pero si a mí no me interesa conversar con esa persona, si no me llama la atención, y yo sé que hay mucha gente que tal vez invite que ni fue ni fan para las demás personas, ¿entiendes? Pero yo estoy satisfaciendo mi necesidad de hablar con personas que a mí me parecen interesantes. Y no sé, bueno, yo siento que también es muy importante aclarar, ¿verdad? Que no estamos diciendo, ¿verdad? Que eso está mal, ¿verdad? Que tal vez si alguien hace por música para un mercado, ¿verdad? No es que esté mal, sino que cada quien, ¿verdad? Cada persona tiene sus intereses como tal. Entonces, digamos, dependiendo de cada persona y lo que quiera lograr, esa es la forma, el enfoque, ¿verdad? Que le da. Entonces, en el caso suyo, ¿verdad? Como usted, ¿verdad? Tal vez puede invitar a personas que le den una mayor audiencia, pero tal vez en sus enfoque o tal vez en sus metas es algo que tal vez no lo contempla. Entonces, no está bien, no está mal, ¿verdad? Es solo una cuestión de intereses de gustos, personales. Sí, de motivaciones. Sí, de parte de la justificación del proyecto que cada uno tenga. Me parece muy bien. Pedro, ¿cómo fue que usted empezó con esto de la música? Es interesante, es que ya han sido bastantes años. Yo, a lo que recuerdo, ¿verdad? Cuando empecé con la guitarra, tenía 14 años y creo que cuando me han pasado 13 años, sí, ya llevo bastante. Puedo decir que tal vez esa curiosidad por empezar en la música siempre se dio, ¿verdad? Porque mi papá, siempre veía a mi papá tocar guitarra, ¿verdad? Entonces papi siempre estaba tocando guitarra y no sé, siempre dejaba la guitarra ahí en la casa, yo recuerdo. Entonces yo como que volví a ver la guitarra y yo decía, qué interesante, ¿verdad? Pero nunca me animaba a tocarla, ¿sí? Hasta que de vez en cuando empezaba a medio tocar y a hacer cosas, ¿verdad? Ya después cuando empecé a tener un mayor interés, ¿verdad? Siempre me ponía a analizar, ¿verdad? Lo que tocaba mi papá, que era como mi contacto más cercano con la música de alguien que tocara guitarra, entonces yo me ponía a analizar lo que él hacía y después yo replicaba exactamente sin saber qué acordes o sin saber qué nota estaba haciendo. Ya después, verdaderamente, mi papá vio el interés, entonces me enseñó lo básico y puedo decir, no sé, que esas fueron como mis bases y ya de ahí en adelante me considero tal vez un músico empírico porque siempre trato de experimentar, tal vez escucho algo en alguna canción o algo que hace alguna persona, entonces yo, oh, qué interesante, lo podría implementar. Entonces, no sé, es vacilón porque parte de todo lo que yo sé de música, ¿verdad? No es algo académico, no es algo que me hayan enseñado, sino que es pura calle, como dicen, pura exposición y pura, no sé, pura experimentación. Soy más que, me considero más un músico empírico. Pero creo que es mejor eso, porque hay una mayor conexión emocional con esto, ¿no? Que si hubiera sido todo muy metódico, probablemente hubiera llegado un momento en que hubiera sido más aburrido, ¿no? Eso depende también de las personas. Hay personas que empiezan a aprender a leer música y a escribir música y ese es su contacto con la música. Ellos tienen mucha pasión. Al igual que también hay músicos que tal vez nunca han tenido una formación académica y también tienen una gran conexión. De mi parte, digamos, al yo hacer música y que me guste a mí hacer música de una manera más libre, por decirlo así, prefiero ese aspecto, ¿verdad? Hay, digamos, lo que pasa, ¿verdad? Tal vez con la música académica, ¿verdad? Es que usted tiene un pentagrama o usted tiene, no sé, todas las partituras, como se llaman, ¿verdad? Y usted las tiene que seguir, ¿verdad? Y no digo que esté mal, ¿verdad? Cada quien lo puede hacer y puede conectar con la música de la misma manera que tal vez cualquier otra persona que nunca ha recibido ninguna formación lo puede hacer. Entonces, de mi parte, a mí me gusta más así, no sé.
pero hay otras personas que lo usan de otra manera, por supuesto. Usted es profesor, ¿verdad? O hasta cierta parte la educación ha sido una parte importante de su vida. ¿Por qué y cómo usted tomó la decisión de dar clases de inglés y no de música? Yo recuerdo cuando estábamos en el INA, que usted estaba a punto de tomar la decisión de si estudiar clases de estudiar enseñanza de inglés o estudiar enseñanza de la música. Y usted, recuerdo que usted hizo ambos exámenes para entrar a la UNA y entró de una forma muy competente y muy excelente a ambos. Entonces usted tuvo, y usted me preguntó a mí, ¿qué decisión debo tomar? Estoy muy estresado al respecto. Y yo le dije, siga su corazón. Y usted me había dicho que su corazón le decía la música, pero después terminó escogiendo el inglés. No se lo espero, ¿verdad? Ahora sí, explico. Ok, bueno, sí, bueno, antes de yo entrar a la U, ¿verdad? Usted y yo pasamos mucho tiempo, ¿verdad? En los cursos de inglés, entonces podemos decir que pasamos casi bastantes años, ¿verdad? Un par de años casi. Sí, llevando cursos de inglés y demás, y bueno, cuando estaba a punto de terminarlo, ¿verdad? Bueno, en realidad no quería, sino, voy a ser honesto, tal vez era mi mamá la que me decía como, haga el examen, nada pierde, y yo, también, o sea, ¿cuál? El de admisión para la universidad. Mi mamá siempre me decía como, haga el examen, nada pierde, y bueno, y también, o sea, en cierto punto le hice caso y bueno, tal vez como siempre tuve esa conexión con la música, ¿verdad? Siempre estuve tan relacionado con la música, entonces quise entrar a enseñanza de la música, ¿verdad? Obviamente para entrar a enseñanza de la música usted tiene que tomar una prueba, ¿verdad? Una prueba de aptitud, donde usted le evalúan la lectura, le evalúan la ejecución, le evalúan ciertos aspectos, para los cuales yo no estaba preparado. Por eso fue que yo empecé a llevar un poco de clases, ¿verdad? De lectura musical, que llevé clases con Tino. Él me ayudó bastante. ¿Para esa época? Para esa época él me ayudó con varias clases para yo por lo menos tener el nivel adecuado para llegar a hacer el examen. Y en buena teoría sí me preparé. Cuando hice el examen lo pude hacer y sí me dio una buena nota para entrar. Pero como decía usted, o sea, tenía dos caminos, ¿verdad? Podía llevar en inglés, que era como una opción, ¿verdad? Porque ya tenía bastante tiempo atrás de estar estudiando inglés en el INA, entonces podía seguir como una misma línea. O podía seguir también a la música, ¿verdad? Pero no sé, todo entra también dentro de lo que le estaba diciendo ahorita, ¿verdad? De lo que uno, no sé, cómo pueda percibir ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso mío, la música o el arte, ¿verdad? Es algo más personal, tal vez, o es algo más que yo lo utilizo como algo catártico, como algo expresivo para yo poder liberarme, para poder desestresarme. Entonces yo me ponía a pensar, tal vez. Y no digo que esté mal que la gente que estudie música, ¿verdad? Porque, o sea, más bien lo respeto un montón. De hecho, hubiese sido súper chido estudiar música. Pero en mi caso, no sé, digamos, a mí me gusta más la música como algo para poder expresarme y no para dedicarme a trabajar. Porque siento que tal vez, de mi parte, no sé, por mi personalidad, si yo me pongo a trabajar en el aspecto de la música, tal vez no le voy a encontrar la misma pasión que tenerla como un hobby o tenerla como parte de mi identidad, ¿verdad? Entonces, como yo ya había llevado bastantes cursos de inglés, ya tenía una base sólida, preferí mejor llevar a inglés para tener un balance, digamos, en mi vida. Entonces, ahorita, o en este momento, soy profesor de inglés, doy clases, me da para poder subsistir, para tener un ingreso durante los meses, ¿verdad? Y demás, para mis proyectos y demás, pero también llevo muy de la mano lo que es la música. Entonces, no es como que el hecho de que haya decidido estudiar inglés haya dejado la música. Bueno, por un tiempo sí la dejé. De hecho, de ahí nació una de las canciones que se llama En busca de mis recuerdos, pero eso es otra historia. Pero siempre trato de llevar las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo hilo, para no tener como un desbalance, para tener un todo, ¿verdad? Para no perder sostenido nada más en inglés. Sí, porque sí, en realidad no le voy a negar que durante el tercer año de la U yo incluso pensé en cambiarme de carrera a música. Porque yo decía, ¿por qué estudio inglés si a mí me gusta la música? Y así, porque fue un momento donde la carrera se puso muy difícil. Sí, en el tercer año sentí que ya todo era, el impacto o tal vez la carga académica era mucho mayor que los primeros años porque yo ya tenía esa base en el INA, entonces
iba pasando súper fácil. Al principio. Al principio, ya después del tercer año, cuando ya nos ponen temas más complicados, ahí es donde yo empecé a dudar. Y pensé, hasta incluso hice el proceso para llevar una segunda carrera y así, pero al final no terminé haciéndolo, terminé siempre con inglés, pero esa situación, esa experiencia me dio a entender que yo no puedo dejar ni la una ni la otra, o sea, no puedo dejar la música mucho de lado, porque yo sé que eso emocionalmente va a llegar a repercutir, digamos, en cómo me siento. Entonces siempre trato al menos de estar sacando música o estar tocando, por ejemplo, desde el 2019, que fue la primera producción que hice en Producciones Durán, ¿verdad? En ese estudio que conté, todos los años he estado tratando de sacar una producción diferente. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, mi perfil en Spotify, hay una producción en el 2019, otra en el 2020, otra en el 2021 y en el 2022 recientemente la de Catarsis. Entonces, ya por este año tengo que estar empezando tengo que empezar a organizarme para ver cuál va a ser la del 2023. Entonces usted escribe consistentemente, usted escribe, o cuál es el, digamos, usted escribe solo cuando le llega la inspiración. Cuando me llega, sí. Ahora sí, ¿cuál es el ciclo de la inspiración? ¿Cuándo se da usualmente? Digamos, es un periodo que se da y después se va y después vuelve y se va como... Se va y vuelve. ¿Es un ciclo? No sé. O sea, algo siempre está... Al inicio, digamos, sí voy a decir que escribía demasiado. Escribía, si acaso, tal vez 2 canciones, 3 canciones por semana cuando yo empecé en la música. Y creo que era por todo no sé, por toda esa exploración que uno tiene, ¿verdad? Cuando empieza con algo, ¿verdad? Que uno, wow, uno experimenta por acá y allá. Entonces, como me sentía tan emocionado, siempre estaba escribiendo 2, 3 canciones por semana. Incluso tengo ahí un portafolio súper grande con 100 canciones, pero solo he producido como 16. Pero sí, ahí tengo un montón. Pero no sé, ya después de varios años, debido tal vez a la carga de trabajo, a las responsabilidades, tal vez aunque uno quisiera no queda tanto tiempo. Uno siempre trata de explicar, siempre trata de componer. Y no es todo el tiempo que lo haga, pero sí, de vez en cuando sí escribo, depende de cómo me siento. De mi parte, yo siempre escribo cuando estoy depresivo. Esa es como mi zona de confort. Sí, eso es como mi tema favorito, ¿verdad? Para escribir las canciones tristes. ¿En serio? Sí, es vacilón. A mí me dicen, pero Pedro, ¿por qué su música es tan triste? Y yo lo sé, es lo que me sale mejor. Y si hago canciones alegres, pero eso está bien, porque esa es la forma en que, bueno, yo utilizo la palabra transmutar. Cuando se siente una emoción de algún tipo, usualmente la negativa o la triste es cuando usted necesita con más desesperación liberarla de alguna forma. Exacto. ¿Y usted de qué forma la libera? Materializándola. ¿Y de qué forma la materializa? Expresándola. ¿Y de qué forma la expresa? Hay gente que la habla con psicólogos, hay gente que la escribe, hay gente que, en mi caso, a mí me ayuda muchísimo escribir en la computadora. Y a mí me encanta escribir, a veces puedo durar horas escribiendo. Interesante. ¿Escribir sobre qué? Sobre lo que siento. Interesante. A veces estoy muy estresado sobre los planes a futuro. Yo tengo ese problema. Yo pienso mucho en el futuro, siempre tengo ansiedad por eso. Pero lo que me ayuda y me calma es escribir. Entonces ya les puedo escribir hojas, y ¿sabe qué hago siempre? Cuando termino de escribir, después de 2 horas, puedo tener hasta 12, 13 páginas escritas. Borrar. Sí, porque es una forma de tal vez desahogarse, ¿verdad? Es la forma que yo tengo de desahogarme. Me imagino que ustedes escriben canciones. Sí, nada más que yo no las borro. Yo las guardo. Usted las guarda. Sí. Y también... Pausa. Bueno. 3, 2, 1. Volvemos al tema de conversación. Que estamos hablando de la forma de usted materializa o expresa lo que siente. Que usualmente lo más difícil, digamos, cuando son emociones felices, usted solamente lo que quiere es disfrutarlas, gozarlas. Cuando son emociones tristes, usted no las quiere sentir tanto. Entonces te busca una forma de liberarlas. Sí, puede ser una forma, nunca lo había visto de esa manera, pero... Yo lo interpreto así, no sé, no necesariamente tiene que ser así. Sí, bueno, no voy a decir que todas mis canciones son tristes, porque no, o sea, hay unas que son alegres y así, pero sí, si se puede ver de una manera, sí, que el hecho de que o la mayoría de mis canciones sean con ese tono, creo que tiene mucho sentido, en realidad. Aunque más, digamos, no siempre escribo como sobre cosas tristes de
de que me siento triste y ya, sino que hay diferentes temáticas, ¿verdad? Entonces, ya y ahí está la parte simbólica de usted interpretarlo de alguna forma. Por ejemplo, usted hace rato está hablando de lápiz y el significado que tiene. Entonces, usted puede sentir algo literal, pues se lo puede expresar de una forma figurativa. Sí, exacto. Es vacilón porque todas las portadas de todas las producciones que yo tengo, todas tienen un simbolismo de acuerdo a al contexto de las canciones que están en esa canción, digamos. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente tal vez, déjame ver, tal vez la de Volver a Empezar, que fue el último sencillo, que es como una maletita, ¿verdad? Que está siguiendo la montaña y que tiene un reloj y así. En realidad, Volver a Empezar lo que trata es como de que uno se siente mal en un momento y quiere nada más volver a tener un reinicio, ¿verdad? Porque a veces de las cosas, las decisiones que uno toma, ¿verdad? Uno solo quiere como literalmente, ¿verdad? Volver a empezar y salir de ese momento de oscuridad que tiene. Entonces el reloj, ¿verdad? Es como hace ese simbolismo del tiempo que uno quiere regresar. La maleta es como todas esas cosas que uno carga, ¿verdad? Y que nada más quiere dejarlas allá. Y el horizonte, ¿verdad? Que aparece es como a donde uno quiere ir, ¿verdad? Donde uno quiere huir, por decirlo así. Entonces, a mí, digamos, me gusta siempre digamos, escuchar música, ¿verdad? Y ver lo que dicen las personas, ¿verdad? Porque generalmente siento que se dicen muchas cosas a través de la música, ¿verdad? Con simbolismos y demás. Y a veces, y me pasa siempre, que tal vez uno se distrae por la melodía, uno se distrae por los instrumentos y no le pone atención a la letra. Y tal vez uno se está, no sé, se está limitando o tal vez está haciendo, o no está dando la oportunidad de escuchar algo súper profundo. Entonces, sí, pero es que también para tratar de agregar todos los sentidos se tiene que sentarse de forma muy detallada y usualmente no tenemos ni paciencia ni tiempo para hacerlo. Cierto. A ver palabra por palabra lo que significa cada cosa. Pero si usted llega y se lo explica el autor, entonces es más fácil entender. Ahí yo vi una canción que era bastante, porque yo lo interpreté como que usted básicamente lo que quería era como dice, tal vez como empezar de nuevo. No recuerdo exactamente la ¿Pero de cuál? ¿De la última? Del último disco que se Como empezar de nuevo. Debe ser como empezar de nuevo, tal vez. No sé, lo único que se me recuerda es como... Yo me lo imaginaba a usted en San Pedro ahí, con ganas de irse de aquí y agarrar todo y dejarlo todo y empezar a hacer. Los cuales... ya sé cuál es. Se llama Me Voy de Aquí, pero hubiera sido... Me Voy de Aquí, sí. Tiene otro contexto. Digamos, y yo digamos, le decía, pues este Pedro se quería ir de aquí. Y ahora se le hizo. No, aunque en realidad esa canción yo la escribí ya después de haberme ido. Esta canción es súper interesante porque es como una crítica social en realidad. Sí, es una crítica social, digamos. Hay como dos símbolos, ¿verdad? Hay una persona, hay como un artista que está cantando, ¿verdad? Con su guitarra muelle tras muelle y buscando un capitán que lo escuche. Pero siempre va por todos los muelles y nunca se encuentra un capitán que lo escuche, ¿verdad? Entonces hay momentos donde ese artista dice, no, ya me voy, ya nadie me escuchó. Y en realidad es un simbolismo, ¿verdad? A lo que es el ser un artista pequeñito contra un medio gigante de lo que es la música, ¿verdad? Porque a veces, digamos, usted puede tocar muchas puertas, digamos, yo soy un artista nacional, mi nombre es Pedro Calvo, aquí tengo canciones que he escrito, quisiera ver si existe la posibilidad de que puedan poner mi música, ¿verdad? Para que más personas las conozcan. Y a veces uno toca esa puerta y no se abre, ¿verdad? No. Y puede tocar muchas puertas y puede ir tras muchos muelles y uno buscando un capitán, ¿verdad? Ese capitán es como esa persona que le da esa oportunidad de que le brinde ese espacio y a veces uno no los encuentra. No voy a decir que nunca los he encontrado porque sí he encontrado muchos capitanes por dicha y afortunadamente. Sí, gente que me dice, claro, con mucho gusto y digamos, muy agradecidamente ellos, bueno, yo siempre estoy muy agradecido con ellos y ellos siempre han puesto mi música, ¿verdad? Bueno, un claro ejemplo es un señor que se llama Freddy Solano, que él tiene una radio que se llama Radio Best Music, que es por internet. Y él siempre que yo saco una canción, yo le digo, ya sé que esta canción la puedo poner, y me dice, claro. Y él la pone. Entonces es súper chido, digamos, el hecho de que aunque tal vez haya esos momentos donde uno se siente como frustrado, siempre va a haber tal vez una persona que le tiende la mano, aunque cuesta, ¿verdad? Pero sí, esa canción es una crítica social, digamos, que tal vez es como digno, es que usted es nuevo, nadie lo va a escuchar, no vende.
siguiente. Y así. ¿Cuál creen que es su posicionamiento actual en la música nacional? Es un poco difícil porque es muy cruda la pregunta. No, es que ahorita, digamos, el ámbito de la música, al estar en un mundo tan globalizado, donde, por ejemplo, tenemos tanto acceso a tantas cosas, siento que a veces damos por alto, ¿verdad? Que incluso aquí en Costa Rica tal vez hay gente buena, hay música buena, y tal vez por esa globalización o por esa, ¿cómo le puedo decir? Tal vez como por digamos, el hecho de que tanta música internacional esté sonando por acá y que nos esté como bombardeando, ¿verdad? Con todo eso, a veces pienso que eso no da cabida a que tal vez nos demos la oportunidad de escuchar a artistas sí, nacionales. Sí son muy buenos, pero sí hay que hacer como el esfuerzo, ¿verdad? Tal vez si nosotros nos ponemos a escuchar, no sé, en alguna radio o en algún lugar, lo que vamos a encontrar generalmente es música globalizada, internacional, ¿verdad? Totalmente. Y muy pocas veces hay un espacio para los artistas. Sí hay espacios, no voy a decir que no, pero comparándolo, ¿verdad? Con lo que es la música tal vez que ahorita está de moda o la música que tiene más influencia, es súper pequeño. Sí, ahora que lo dices, yo estoy pensando en que la mayor cantidad de música que escucho es americana, Estados Unidos. La que no es americana es sino mexicana. Latinoamericana de Costa Rica solo escucho un grupo. No sé si usted lo ha escuchado, se llama ABAC. No, tengo que escucharlo otra vez. Es muy bueno, pero se llama rock cultural. Habla de la leyenda del país. Ah, qué interesante. Es súper interesante. Qué bonita temática. Pero también siento que a veces también eso va mucho de la mano con la cultura de las personas, porque tal vez puede haber espacios donde se le brinde al artista nacional, tal vez de Costa Rica, no sé, que exponga su música, pero que exista esa cultura para que la gente lo escuche. Entonces, a veces, digamos, lastimosamente, ¿verdad? Estamos como muy entrenados, ¿verdad? A escuchar música de afuera, ¿verdad? Y no está como esa cultura, ¿verdad? De darle espacio a la música de acá. Sí, como le digo, o sea, y no voy a generalizar, no es como que todo el mundo sea así, pero generalmente una gran mayoría, ¿verdad? A veces pasa, ¿verdad? A nivel nacional o incluso, ¿verdad? Acá a nivel regional, que Nacional Los Santos es irónicamente, ¿verdad? Y muy curiosamente hay demasiada música sonando por todo lado y hay demasiada música de diferentes géneros y tipos por acá, ¿verdad? Y que se podría explotar de una manera increíble. ¿Cómo se puede abordar a la juventud? ¿Cómo se podría abordar a esta nueva sociedad que está siendo bombardeada por K-pop? No soy adolescente, yo soy viejo. Ya estamos viejos. Ya estamos viejos. No, eso es una cuestión como digo, o sea, de cultura, tal vez de tratar de mirar esos espacios y acostumbrar a las personas, ¿verdad? A tal vez escuchar eso y así. Por ejemplo, no sé, cuando se abren espacios abiertos donde hay no sé, aglomeraciones de personas, donde hay eventos especiales, así, dar ese espacio, ¿verdad? A las personas o a los artistas de acá. ¿Usted en algún momento se ha sentido frustrado con la música? Sí, por eso escribí Me Voy de Aquí. Irónicamente. Por eso, sí. De forma irónica utilizó la música para hablar de lo frustrado que está con la música. Exactamente, sí, porque tal vez en ese entonces, cuando yo escribí eso, yo lo único que pensaba era por qué la gente no me escucha, por qué la gente no reproduce mis canciones, por qué tal vez no se me brinda el espacio. Eso era lo que yo decía, ¿verdad? Lo que yo pensaba. Pero luego, como le digo, o sea, yo estuve como en una búsqueda de lo que yo en realidad quería hacer con la música, entonces yo me dije a mí mismo, ¿no? En realidad, yo la música la hago para mí mismo y es algo que a mí me hace sentir pleno. Entonces, sí, a pesar de que sí me sentí frustrado en un momento y escribí sobre eso y me sentí frustrado y escribí, ¿verdad? Pero, entonces, yo mejor decidí tomar la música como algo más de que me complemente a mí y no algo como que me mortifique y me esté generando malos momentos. Más bien prefiero tomarlo bonito y si hay personas que me escuchan, que en realidad hay ciertas personas, hay varias personas que siempre escuchan y además estoy súper agradecido con ellos. Digamos, no es como para mí súper esencial que muchas personas me escuchen. Ya conozco que me escuchen y que me brinden ese apoyo. O sea, de ahí salió una redefinición de
una redefinición de lo que significa para usted el éxito como tal. Sí, porque ya pasó a ser algo más interior, algo de mí, para mí, a algo que tenga una influencia externa, sino que ya no dependía de lo de afuera, sino que ya dependía totalmente de mí. Eso es muy estoico, es muy estoico. Eso es, los estoicos decían de que deja de preocuparte por las cosas que no puedes controlar y enfócate en lo que sí puedes controlar. Sí, porque en realidad, digamos, usted bien se puede mortificar y puede decir, porque la gente no escucha y así, y uno pasar penas y pasar malos ratos por eso, pero también, o sea, no le está dando la importancia a las cosas buenas. Entonces uno, por estar solo enfocado en las cosas malas, o sea, en el puntito negro, ¿verdad? No está viendo toda la hoja en blanco, ¿verdad? Como dice, todas las cosas buenas que uno puede tener de la música. Por ejemplo, digamos, yo me considero ahorita, digamos, yo veo todas las canciones que tal vez he producido y yo digo, pucha, nunca pensé cuando empecé a tocar guitarra que pudiese llegar a este punto, que yo diría, tengo canciones en Spotify, tengo incluso videoclips en YouTube que están bien producidos y nunca pensé que fuera a llegar tan largo, pero ahí uno va poco a poco y es cuestión de superarse a sí mismo, ¿verdad? No una competencia, no es una carrera entre músicos o de alguien que nos reproduce más, sino que para mí, ¿verdad? Es algo más, no sé, algo más... De superación propia. Exacto. Y más de, como volvemos al mismo, de satisfacer esa necesidad emocional suya, de expresarse. Exacto. De expresarse, más que un asunto de volumen. Más que un asunto de volumen. A futuro, ¿cómo se ve esa serie sacando sí. hasta donde pueda? Sí, hasta porque que la vida se lo permita. Hasta que pueda, hasta que la vida y hasta que la plata me permita también. Porque si es un proceso caro, o sea, no sí sale caro. Claro, grabar en estudio sale caro. Claro que sí. Todo un proceso. Uy. Sí, irónicamente, y tal vez las personas no ven eso, ¿verdad? Que es de una cancioncilla ahí, pero uno no sabe todo el proceso que hay detrás, tanto en la organización, en tanto en los arreglos, en tanto en la creación de la canción. Todo empieza, ¿verdad?, escribiendo la canción. Luego ya usted decidir si quiere grabar una producción, darle un sentido, ¿verdad? Todo eso lleva mucha logística y ya a la hora de ir a grabar, ¿verdad? Que es bastante cansado, es muy bonito, pero es muy cansado porque es tomas y darle, ¿verdad? Hasta que quede. También incluye y afecta mucho el aspecto económico, porque si, digamos, tal vez para alguien que no se dedica totalmente a la música, sino que lo tiene como un hobby o por algo o como algo extra, ¿verdad? Sí llega a ser un poco, no sé, un poco pesado a la hora de pagar, ¿verdad? Me imagino. La parte económica. Por eso es que, digamos, yo no saco cada rato, sino que saco cada año, porque si tuviese plata así, cada rato voy al estudio, paso divertido. ¿Se dedicaría a eso? Sí, pero no. El inglés es importante también. Sí. Pero no sé, digamos, tal vez a futuro sí me veo, sacando cosas, sacando todavía canciones. Ahorita, bueno, tengo un proyecto, ¿verdad?, con una banda, ¿verdad?, que se llama Catarsis, entonces estamos también sacando música por ahí. Al final le terminó poniendo la banda sí, el nombre del disco. Sí, de veras que fue muy ¿Cómo interesante. fue que lo adoptaron? ¿Cómo fue que lo adoptaron? No sé, porque, bueno, catarsis, como ¿verdad?, usted sabe, significa eso, ¿verdad?, la liberación de emociones, expresar todo lo que hay adentro y demás. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, a su manera, todos los miembros, nos expresamos, ¿verdad?, en la música y encontramos como ese desahogo, ¿verdad?, en la banda, en la música. Entonces, sí, todos nos sentimos, identificados con el concepto, ¿verdad?, de catarsis y cómo tiene una influencia y un significado muy de gran peso, ¿verdad?, en la música. Entonces decidimos quedar así. Entonces es muy interesante, sí, porque el nombre de la última producción es el nombre de la banda. ¿Y ellos, y ustedes con la banda tocan canciones originales de la banda o tocan? Bueno, ahorita estamos empezando, ¿verdad? Sí tocamos covers y demás, ¿verdad? Porque no es como que todo el tiempo estamos escribiendo, pero sí tenemos canciones originales de la banda, sí. De hecho, la primera canción fue una canción de catarsis, porque bueno, yo les dije a ellos, en realidad, digamos, las canciones que yo escribo y que producimos acá son de la banda, entonces
La primera canción que producimos con ellos, bueno, que produje con ellos, perdón, se llama Me Quedaré, que es una canción que está en el EP de Catarsis, pero obviamente con una nueva versión. Entonces, en lugar de ser acústica como fue originalmente, la cambiamos a un género rock, ¿verdad? Un poco más movido, como más pesado. Entonces, darle como un sonido diferente, ¿verdad? Que no fuera lo mismo, pero sino como cada uno aportara su granito. Y quedó una canción totalmente diferente. Sí. Sí, totalmente, es una historia totalmente distinta. ¿Quiénes son los miembros de la banda? Bueno, ahorita soy yo, ¿verdad? Está Cristel Fallas, que es vecina de aquí de... Ah, es del barrio, yo creo. Sí, yo creo que es de aquí, de la recta, ¿verdad? Sí. Ajá. Carlos Vargas, que es de San Lorenzo, ¿verdad? Que es percusionista aquí muy conocido, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. Y Wainer Morales, que es también un bajista que es, bueno, mi percepción es muy bueno, es muy carga. ¿Y cómo lo hacen para ensayar? ¿Cómo se organizan? Esta es otra historia, este es otro aspecto complejo porque obviamente, como le decía, ¿verdad? No es como que nos dediquemos a la música, cada uno tiene sus proyectos individuales, sus proyectos personales, no sé, Carlos tiene sus clases de música, Wainer también, Cristian estudia, yo con mis clases de inglés, entonces a veces sí cuesta un poco acomodarlos por el aspecto del tiempo, pero siempre estamos tratando de ensayar. Y lo bueno, no sé, siento yo que fue algo curioso y bonito encontrar tal vez con ellos fue que tuvimos una conexión muy sencilla musicalmente. A mí me ha pasado, no sé si tal vez a otras personas que tocan así como en bandas o que tocan algún instrumento, que tal vez uno está con personas tocando y no hay manera de acomodarse, no hay manera de que fluya una conexión, porque tal vez, no sé, no se conectan, cada uno va por su lado y no se siente como ese match, ¿verdad? Pero con ellos no fue así, con ellos desde la primera vez que nos acomodamos fue como un acople muy fácil, muy sencillo y muy genuino, entonces... ¿Cómo fue ese acople? ¿Cómo fue? Cuéntame la historia, ¿cómo se conocieron? Bueno, la historia de la banda... La historia de la banda, sí. Okay, la historia de la banda no fue algo a propósito en realidad, y en realidad la historia de la banda fue que nos preparamos para una presentación que, bueno, vamos a ver si me acomodo con esta historia. Yo con Carlos he tocado mucho tiempo, desde que estábamos en el cole, nosotros tocábamos en una estudiantina y tocábamos en grupos experimentales, entonces yo ya tenía ese acercamiento con Carlos, entonces siempre que toco en algún lado le digo, Carlos, déjame tocar, y él nada más llega y se acomoda y con solo nosotros vernos ya podemos ir acomodándonos y ir viéndonos, entonces tenemos esa conexión. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron el año pasado, ¿verdad?, a hacer las sesiones de cóctel creativo, que eran en Casablanca, hicieron 3 sesiones diferentes. En la segunda sesión a mí me invitaron a tocar, entonces yo le dije, Carlos, ¿quiere ir a tocar conmigo? Y me dijo, sí, claro. Entonces, bueno, él ya me dijo que sí. Luego en eso buscamos a Cristel, porque Cristel, nosotros le habíamos ayudado a ella a tocar en una presentación que tuvo en el sótano, entonces ya teníamos esa conexión, entonces le dijimos a Cristel. Y después vino Wainer también, que ocupábamos un bajista, entonces él se apuntó de una. Y tuvimos la primera presentación en Casablanca, pero fue nada más como que presentamos mis canciones y ya, ¿verdad? Y todo bien. Pero luego nos pusimos a pensar, qué bonito sería hacer una banda, que bien nos acomodamos, entonces ahí fue donde decidimos hacer una banda. No fue intencional, fue nada más una presentación donde todos que congeniamos, ¿verdad? Para ir a tocar, pero al final de esa presentación surgió la banda. Y ya usualmente si son una banda y... Sí, claro, ahí nos pueden encontrar como Catarsis en Instagram. ¿Este año la van a estar presentando? ¿En Instagram? De hecho, tenemos una presentación el próximo 18 de diciembre en la Feria del Emprendedor, que va a haber aquí en San Marcos, no sé, es aquí en la zona, que va a haber una Feria del Emprendedor el 18 de diciembre. Entonces nos invitaron a tocar y ahí vamos a estar tocando. ¿En la visa? Covers. Sí, vamos a tocar covers y una que otra original por ahí. Es como un reencuentro, porque como yo me fui como 3 meses, entonces no hemos vuelto a ensayar, pero ahorita es como el reencuentro. Qué bonito tener eso de la banda. Sí. La verdad es que no, eso es lo mejor.
de ser lo mejor en ese nuevo proyecto que tiene. Muchas gracias, sí. Ahí vamos a ver qué va saliendo. Y ahora tiene un motivo para venir aquí a la zona. No, ya estoy acá en la zona, ya estoy viviendo acá. Ah, ¿se mudó a vivir acá? Sí, eso es una historia muy larga que después le cuento, pero sí, ya me vine para acá. Solo dígame, ¿no le gustó Heredia? ¿Cómo fue? No, sí me gustó, pero es que en realidad yo me había pasado, es que no sé si esto tenga como relevancia para el podcast, pero yo me había pasado a Heredia, digamos, para ir a estudiar a la U, la maestría que le conté. Sí. Pero al final me dijeron que la maestría era de la casa, entonces yo dije, ¿para qué voy a estar en Heredia si no estoy desde la casa? Entonces me vine. Súper bien, Pedro. Entonces sí, aproveché y me vine para acá y así estoy más cerca para la banda, para hacer música, porque yo estando allá, mentira que yo podía venir aquí todos los fines, más, digamos, más tomando en cuenta que yo doy clases incluso hasta los sábados. ¿Usted le gustaba ir afuera de la zona? Hablemos sobre cuando se fue de acá, cómo fue el proceso. Ok, bueno, tal vez sí, cuando yo me fui de acá, yo nunca pensé en irme, ¿verdad? Yo siempre fui muy casero, tal vez siempre fui muy apegado a mi casa, a mi familia. Entonces el punto o el hecho de haberme ido fue un gran paso, créanme. Fue un gran paso que a mí me impactó tanto que incluso la primera semana quería devolverme para mi casa porque yo decía, no, yo no pertenezco acá, no me gusta. Eso con 22 años, ¿verdad? Pero no sé, digamos, siento que uno para poder hacer su camino, la verdad, en la vida tiene que exponerse a estos casos, ¿verdad? Y lanzarse, como dicen. Entonces, sí me pegó un poquillo, ¿verdad? Sí fue un poco impactante, ¿verdad? Pero sí llegué a acomodarme y a tal punto que una vez estando afuera ya no me afecta el hecho de estar en cualquier lugar. Entonces, no importa si yo estoy acá, si estoy en cualquier lugar, siento que me he vuelto como un nómada. Entonces, obviamente sí tiene sus ventajas estar aquí en la zona, ¿verdad? Porque estoy cerca de mi familia, estoy cerca de la banda y demás. Como tiene sus ventajas estar afuera, ¿verdad? Que hay muchas más cosas, ¿verdad? Más acceso ¿verdad? al consumo, pues. Ajá. Pero vieras que a mí no me afectaría, digamos, estar en cualquier lugar mientras pueda suplir mis necesidades, tanto económicas como necesidades de trabajar, que puedo trabajar en mi casa. O... Vivir aquí en la zona es bastante más accesible en términos de alquiler y demás. Sí, obviamente, sí es mucho más accesible, es mucho más seguro acá. Es mucho más natural, tal vez menos contaminado que estar en la parte totalmente urbana. Se termina ahorrando más porque al no verse expuesto tanto a moles y a tiendas y demás, usted tal vez cada compra la va a hacer más. Sí, no, igual estando allá en Heredia, verás que no era como que saliera mucho. Yo creo que eso es parte de mi personalidad ya, de que yo no soy una persona que sale mucho a lugares así. Bueno, no a lugares como tal, sino que tal vez como a lugares como a socializar, como a bares no sé, no me considero una persona así. Más bien soy un poco, tal vez tímido, tal vez introvertido en ese aspecto, digamos. Sí, más casero, pues. Sí, más casero. Sí. Todavía no tiene sueño irse a Estados Unidos a trabajar como profesor. No, yo le he dicho a ustedes sobre eso. Como profesor Mantraña, ¿se acuerdan? Sí, cierto. Vieras que no sé. Es que bueno, ahorita voy a ver si empiezo la maestría en inglés. Entonces, una vez que la termine, habría que ver qué me depara el futuro. Podría estar bien. No le cierro las puertas a la opción. Podría funcionar. Y podría ser una bonita experiencia también. Bueno, Pedro, creo que tuvimos una excelente conversación. Creo que... Nunca hablo tanto, créanme. Yo soy una persona súper callada. No, me gustó bastante. Y no, está cordialmente invitado para una segunda. Es más, cuando usted saque algún disco, me dice y lo puedo entrevistar para que hable del disco. Y así que no tengo una gran audiencia, pero por lo menos queda en internet. Podríamos hacer una segunda edición donde les explico cada producción, las canciones. Me parece muy bien. Y ahí ya se puede sacar. Explicar el sentido de cada palabra, de cada imagen y cada canción. Exacto, la conexión que tiene. Pedro Calvo, un gusto tenerlo por acá. Lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube también. En Facebook. No Pedrito Calvo, Pedro Calvo. Bueno, a menos de que quieran escuchar salsa, pueden buscar a Pedrito Calvo.